Muy buenas, 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 buenas. Después de haber visto la conexión con una base de datos de MySQL desde Java, entonces ahora vamos a mirar las sentencias SQL. Em, Este video va a ser relativamente corto. Vamos a mirar las sentencias las más básicas y las que aparecen en el libro. Estas sentencias SQL son instrucciones que en el lenguaje SQL son muy similares en todos los sistemas gestores de bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas sentencias que nosotros vamos a mirar, estamos mirando acá, para nuestro base de datos en MySQL, si lo vamos a hacer en una base de datos, por ejemplo, del SQL Server de Microsoft, las sentencias son muy similares, o por lo menos tienen la misma estructura. Igual, si lo vamos a hacer, por ejemplo, en una base de datos de Oracle, también las sentencias son muy similares, o tienen y van a tener la misma estructura. Eh, por lo general, se habla, cuando se habla de sentencias SQL, de un CRUD, que ese CRUD pues significa create, read, update y delete. Para la parte del create, lo que se hace es un registro de un nuevo dato en una base de datos, en una tabla de una base de datos. Entonces la instrucción es insert into. Luego se da el nombre de la tabla, luego se dan unos values. Esos values son unos valores que se colocan separados con una comilla dentro de unos paréntesis. Para la parte de read, la instrucción entonces de read es lectura, es la consulta, es un select. Y después del select se da las columnas que se quieren mostrar. Si se pone asterisco serían todas las columnas, o se colocan las columnas separadas con coma, el nombre de las columnas. Luego viene la instrucción from, la palabra reservada from, y luego el nombre de la tabla de la cual yo voy a obtener los datos. Para la U del CRUD es update, y este se utiliza para modificar registros de la base de datos. La instrucción entonces sería update, luego se pone el nombre de la tabla, set, y se colocan los campos que se quieren modificar. Entonces aquí tenemos varios campos, tenemos la columna 1 y se le pone un valor, a qué valor es el que se le va a ingresar. Si son varias columnas, sigue con una coma, columna 2, y el valor igual al valor al cual se le quiere modificar. Y así sucesivamente, si quieren más columnas, pues coloca más columnas. Esta instrucción es súper importante, colocar este where, porque este where nos va a hacer un filtro. Si yo no coloco este where, esa modificación se va a hacer para todos los registros de la tabla. Entonces yo con la instrucción where, aquí le digo por ejemplo que la columna X sea igual a un valor de comparación, igual, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual, ya como uno lo quiera hacer. Aquí según el, la comparación que se quiera hacer. Y entonces ya la instrucción hace comparación, hace esta filtro del where, y ahí sí entonces vaya a hacer las modificaciones en la tabla en esas columnas y les pone el valor a todas esas columnas. La última instrucción del CRUD pues sería delete, que nos sirve para eliminar registros de la tabla. El delete, entonces, para la instrucción para el delete es delete from, luego se pone el nombre de la tabla que se quieran borrar los registros, y igual que con el update es muy importante colocar el filtro where, porque si no coloco el filtro where yo voy a borrar todos los registros de la tabla. Entonces este where también yo hago una comparación entre la columna y algunos valores, y con eso yo hago el filtro y no borro todos los registros de la tabla. Y estas serían las sentencias para hacer el CRUD, que se llama normalmente. Estas sentencias SQL entonces nosotros las vemos en el capítulo
24, que es el que estamos mirando del libro de Dieter. Esta imagen es de ese capítulo. Muy bien, aquí estamos mirando el capítulo del libro de Dieter, chapter 24, Accessing Database with JDBC. En la parte 24.4, la sección 24.4, encontramos las SQL. Como vemos, la imagen que tenemos en la presentación pertenece a este capítulo. Y aquí en este capítulo, en esta sección del capítulo 24, tenemos todas las instrucciones SQL. O si no tenemos todas, tenemos las que más se necesitan y se utilizan. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una instrucción SQL de consulta, select asterisco from la tabla, como vimos en la diapositiva. Esta fue la misma instrucción que les mostré allá para hacer una consulta. Entonces aquí yo voy a consultar según la tabla que yo esté llamando, todos los campos, todas las columnas, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos significa ese asterisco, que todas las columnas. Aquí como nosotros vamos a hacer, por ejemplo, de la tabla Word, que es la conexión que hicimos en el video anterior, entonces aquí yo colocaría para esta consulta select asterisco from y el nombre de la tabla Word, y ahí tendría esta consulta. Ahora tenemos, por ejemplo, cuando necesito consultar por no todos los columnas, sino algunas columnas. Entonces coloco los nombres de las columnas tal cual están en la base de datos, separados con una coma. Y entonces coloco, por ejemplo, select, y si fuera la de Word, pues colocaría, por ejemplo, select ID, name. Y ahí estaría yo colocando from Word. Y ahí yo estaría colocando mi instrucción para la base de datos Word. Aquí, por ejemplo, tenemos algo con la cláusula where. Entonces aquí el where pues nos hace localizar algunos registros, hacer como una selección, un filtro. Lo que hablábamos es un filtro. Entonces ese where se coloca para las cláusulas después del front table, cuando estamos haciendo un select front table y un where. Entonces este where nos hace el filtrado, no nos envía todos los registros, sino los que correspondan a la condición que estamos evaluando. Aquí en el ejemplo de Dieter coloca, por ejemplo, que el copyright sea mayor que 2013. Vemos que pone este 2013 entre comillas sencilla porque es un campo de texto. Entonces debe colocar comilla sencilla para indicar que es texto. Y aquí tenemos lo que nos daría el resultado para esa instrucción. Otra parte muy importante es, por ejemplo, los patrones para algunos caracteres. Entonces yo lo utilizo con la palabra reservada de SQL like. Entonces este like me va a indicar algunos patrones, todos los patrones, y para por colocarle posición. Entonces, por ejemplo, para indicar que son todos los que de ahí en adelante, todos los patrones, no, sino todos los caracteres, entonces yo coloco un porcentaje. La línea abajo me va a indicar que es un carácter. La línea abajo me indica un carácter, ¿no es cierto? Y si yo coloco un valor específico, entonces ese valor específico es el que va a buscar o va a buscar hacer la consulta. Aquí, por ejemplo, vemos en el Dieter que tiene, ahí está la instrucción, vea, select los campus from la tabla, el nombre de la tabla, where last name, por ejemplo, el último del nombre, like. Y entonces aquí lo que me dice es que como es un string, lo pone entre comillas sencillas y me dice comienza con D,
y el resto no importa porque es un porcentaje. Entonces aquí serían todos los nombres que comienzan con D. Sería esta instrucción, ¿cierto? Que el last name, donde el last name comience con D. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y aquí pues tenemos el resultado, comienzan con otros patrones, como ya habíamos dicho, entonces sería de relleno, entonces sería por ejemplo el under en la línea abajo. Entonces cuando yo tengo una línea abajo estoy indicando un carácter. Entonces este me está indicando que el primer carácter no importa, pero el segundo carácter sí debe ser una O minúscula. Y de ahí en adelante, como tiene el porcentaje, no importa. Entonces aquí me está indicando es que el primer carácter no me interesa, pero es uno solo, tiene una línea abajo. El segundo es una O minúscula y el resto no me importa. Y igual donde el last name. Entonces si miramos el resultado, aquí vemos por ejemplo el last name, comienza, el primer carácter no me importa, es una M, el segundo es una O, y el resto pues son muchos caracteres que no me interesan qué orden vayan a tener. Y así sería para hacer instrucción con where conjugado con like. También tenemos la instrucción, por ejemplo, el order white. El order white entonces me va a organizar por y va a poner alguna cláusula. Y entonces aquí en el ejemplo que nos muestra Dietel, la instrucción general sería select las columnas from el nombre de la tabla y luego de eso le digo order by y luego el orden de la columna, la columna por la cual quiero que se organice. Y si yo no coloco ASC, por defecto lo hace de forma ascendente. Entonces si yo quiero que sea en forma descendente, entonces es obligación poner el DEX. Aquí vemos la instrucción select las columnas que quiero que me traiga from el nombre de la tabla y el order by. Coloco el nombre de la tabla, perdón, el nombre de la columna por la cual quiero que me organice y le digo de forma ascendente o descendente. Y ese sería pues mi order by. Estas serían pues las sentencias que tenemos en el libro de Dietel. Bien, ahora entonces pasamos a el proyecto en Eclipse, que pues es una clase. Vamos a mirar las sentencias SQL. Yo ya he preparado esta clase con las sentencias pues comunes y que nosotros ya hemos visto en nuestro libro de Dietel. Hay investigación propia de ustedes. Entonces tenemos una clase que llamo sentencias SQL. Utilizo, ¿no es cierto?, la clase que vimos en el video anterior que se llama conexión MySQL y de ahí traigo el método conectar. Le indico el usuario y la clave con los que me quiero conectar. Aquí tengo algunas de las sentencias SQL que, como pueden ver, son iguales o similares, pero adaptadas a mi base de datos y a mi base de datos Word y pues a la tabla City, que es la que vamos a manejar. Aquí tengo una sentencia para consultar todos los registros. Tengo una sentencia para consultar algunos registros en los cuales hago un filtro, que el ID sea menor que 10. Tengo una sentencia para consultar algunos registros. Aquí tengo un filtro en el cual indico que comience con N, que el nombre comience con N y el resto de caracteres no me interesa. Un filtro, aquí tengo otra consulta con filtro en el cual le digo que lo que quiero es que para el primero no me interesa,
pero que el segundo sea una R y el resto no me importa, ¿no es cierto? Tengo otra consulta en la que le digo que me los ordene por nombre, y tengo otra consulta que le digo que me los ordene también por nombre, pero de forma descendente. Esas serían las consultas que tengo aquí en esta clase. Ya para sentencias de actualización, entonces aquí tengo por ejemplo la de insertar para agregarle un nuevo valor, un nuevo registro a la tabla. Vamos a ponerle aquí por ejemplo, vamos a ponerle Nueva York, bueno, Cúcuta. Cúcuta, para agregar ese Cúcuta, esta pues no la voy a modificar porque pues como este campo va directamente relacionado con el otra tabla ya en la base de datos, entonces esto no lo voy a dejar así. Le voy a decir aquí Colombia y voy a cambiarle aquí por ejemplo que solamente tenga 1000 habitantes, ¿no es cierto? Para este de insertar, para que se vea que se hizo la inserción. Y luego miramos a ver la actualización y el eliminar, cómo lo podemos utilizar. Y entonces aquí tendría la instrucción de inserción, modificar y eliminar. Aquí pues va entre comillas sencilla porque es un texto, ¿no es cierto? Y aquí como este sí es un número, entonces no lleva comillas sencilla, va como tal. En modificar, entonces le digo update y que me modifique que la población va a tener 1515, va a quedar con 1515. ¿Para cuáles? Para cuando el ID es igual a 4094. Solamente me hace modificar este ID. Y aquí la otra que le digo es que me borre de ciudad para cuando el ID vale 4093. Me estaría borrando un solo registro, el que vale 4093. Voy entonces a generar, aquí tengo un pequeño error, pero pues aquí una vez lo miramos. Cuando ejecuto las sentencias SQL, entonces tengo dos tipos de sentencias, ¿no es cierto? Tengo unas sentencias de consulta y unas sentencias de actualización. Cuando yo voy a ejecutar las sentencias de consulta, pues utilizo esta, que es execute query. Este execute query, pues me va a ejecutar una consulta. Esto es para cuando voy a hacer selects. Y esta select, como me va a retornar uno o muchos registros, entonces por eso lo que retorna es un result set, un dato de tipo result set. Mientras que cuando yo hago unas consultas o ejecuto una sentencia SQL de actualización, como pueden ser la actualización, la modificación o el borrado de registros, entonces él no me va a retornar un result set, me va a retornar un dato de tipo entero. Entonces por eso lo guardo aquí en una variable de tipo entero que la llame columnas. Ya serían, bueno, y ahí en ese caso no se hace un execute query, sino un execute uday. Vamos primero a ejecutar los queries, entonces voy a poner en comentario las de upday para ejecutar los queries. Aquí entonces vamos a hacer un query consulta todos y lo vamos a ejecutar. Nos va a retornar todos los registros de la tabla city. Entonces aquí lo que yo voy a consultar, la instrucción que voy a mandar es consulta todos. Consulta todos. Y ya ejecuto y entonces miraríamos el resultado. Entonces para ejecutarlo le damos
que lo ejecute como una aplicación, pues guardo los cambios que le haya hecho a la clase. Esperamos pues que se ejecute. Y aquí vemos el resultado. Como podemos ver, están todos los registros de la base de datos. ¿Cierto? Mire el último. Ah, no, no hemos ingresado más registros, porque Cúcuta no lo hemos ingresado todavía. Y así entonces tendríamos para todas las consultas. Ahora vamos a hacer, y esta consulta entonces, como es una consulta, aquí me retorna un result set, el cual lo guardo en una variable de tipo result set, y pues aquí lo estaría yo recorriendo el result set. Ahora bien, para hacer vamos a insertar, entonces ya no va a ser, voy a hacerle esta instrucción SQL de insert into Cúcuta, veré Colombia y son 1000 la población. Ese es el dato que quiero yo insertar. Entonces la instrucción que voy a ejecutar, o la sentencia SQL que voy a ejecutar, ya no sería consulta todos, sino insertar. Pero como ya hemos dicho, insertar se ejecuta con una sentencia update. Entonces a este le pongo aquí insertar y lo ejecuto. Si yo miro en la consola, el último dato que nos salió fue el registro 4096 Bogotá. Ahora debe salir 4097 cuando haga la consulta Cúcuta. Vamos a ver, porque yo lo estoy insertando. Entonces primero hago la inserción, guardo pues los cambios, columnas, filas afectadas, una. Entonces ahora ya no voy a hacer la inserción, sino que voy a hacer la consulta de todos. Y ya nos debe aparecer allá al final lugar de Bogotá, Cúcuta. Como lo pueden ver, aquí está. Hizo la inserción correctamente. Y esas serían entonces las sentencias SQL que nosotros pues para el CRUD que nosotros estaríamos utilizando. Los dejo por ahí, les dejo ahí el video. Gracias por su atención.